Muchas bendiciones. Nuevamente preparados para recibir el consejo de la palabra del Señor. Hablábamos en su momento de la necesidad que tiene el ser humano de recibir consejo. No solamente cuando pasa momentos difíciles, sino cuando necesita un respaldo. Qué maravilloso es saber que los cristianos buscamos siempre el consejo de la palabra de Dios para fortalecer nuestra vida y saber en su momento cómo actuar. El día de hoy seguiremos hablando acerca del consejo, recordando también o pensando también de quién recibimos ese consejo. Cuando viene una necesidad y necesitamos un consejo, ¿a quién es el primero o quién es el primero en nuestra lista a quien recurrimos para ser aconsejados? La palabra del Señor nos da siempre la guianza sobre esos momentos cuando se ha necesitado de un consejo y a quién ir. Uno de los primeros casos de esta tarde quiero comenzar en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, de versículo 1 en adelante. Un joven que tiene la necesidad de un consejo y recurre a aquel que cree que es su amigo. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1 al 17. Aconteció después de esto que teniendo Absalom, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella. Amnón, hijo de David, y estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Mira esto. Segundo libro de Samuel 13, versículo 3. Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y mira las características. Y Jonadab era hombre muy astuto. De verdad que es impresionante en su manera de pensar de quién nos rodeamos. La palabra nos exhorta a hacer luz en medio de una sociedad llena de tinieblas y de mentiras. Pero ¿cómo estamos rodeados en su momento? En este caso estamos hablando de Amnón, que tiene un amigo llamado nuevamente Jonadab y le pide un consejo. ¿Cómo actuaríamos nosotros como amigos? Ahora mira esto. Entonces hablábamos de las características de Jonadab. Era hombre muy astuto. Y este le dijo: hijo de rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo encubrirás a mí? Mira esto, parece. Perdón. Parece que en su momento le preocupa. Parece que en su momento le interesa. Realmente eso, porque le hace la pregunta nuevamente: ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Perdón. ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalom, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Mira qué interesante el consejo de Jonadab. Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Mira qué impresionante. Ya tiene la estrategia establecida para ayudar a su amigo. ¿Qué clase de ayuda a veces se recibe o el enemigo envía a través de quien sea? Le da toda la estrategia. Porque al principio parece, mira, de verdad parece que le interesara, que está preocupado porque lo ve que está adelgazando. Y cuando él le dice, sí, el pensamiento que tiene que no es correcto, para comenzar no es correcto, él le da la estrategia establecida y bien completa. ¿Y qué hace Amnón? Le obedece y hace exactamente lo que esta persona le dice. El consejo que él le da lo sigue al pie de la letra. Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo.
Y cuando tu padre venga a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Mira, realmente, ¿cuánto necesitamos los padres, papá y mamá? De Dios también, para cuando viene alguna proposición o una exposición de nuestra descendencia, para que Dios nos revele realmente cuáles son las intenciones. Pero David le hace caso y cae en la trampa de lo que el enemigo ha preparado y de los pensamientos de su hijo. Mira qué impresionante. David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echa fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiera, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no se haga tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Impresionante. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no te negará a ti, no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y él respondió, no hay razón mayor, mal es este de arrojarme, que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Reconocemos que esto no se queda así. Mira, es impresionante. La palabra del Señor dice que Dios no da por inocente al culpable, pero también la sabiduría que necesitamos, sobre todo los hijos de Dios, cuando viene un consejo, cuando recibimos un consejo. ¿Es realmente lo que Dios quiere que hagamos? ¿Realmente nos fortalecerá a ser mejores personas, mejores cristianos? ¿O viene siempre para contradecir las verdades de la palabra del Señor? Este es el caso, que vemos con este personaje. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuántas veces también pedimos un consejo y al recibirlo vemos que no nos conviene? Por eso lo decía en su momento. En su momento pedimos y quisiéramos que el consejo que se nos dé sea exactamente como lo queremos, lo pensamos y lo necesitamos. Mira cuánto se necesita realmente ser sensible a la voz de Dios a través de un consejo. Y este es el caso, vuelvo a ese punto. Cuando se pide un consejo, pero se quiere recibir de acuerdo a lo que uno quiere y piensa, porque de no ser así, no es importante y se obvia. Vamos al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 en adelante. Y al salir él para seguir su camino, hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mira, lo que se necesita realmente es importante. Él necesita, viene a Jesús. ¿Quién mejor que Jesús para darnos consejos? En este caso, para darle consejo a este joven. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Impresionante.
Cuando se cree que ya todo está hecho, que ya se sabe de todo, sobre todo como cristianos. Qué bueno si realmente tenemos una comunión con Dios, oramos, leemos la Biblia, la guardamos y la ponemos por obra. Pero llegan momentos en que necesitamos un consejo y necesitamos tener bien abiertos nuestros oídos y la disposición que si pedimos un consejo, sobre todo al Padre, lo recibamos para ponerlo por obra. Pero mira este caso. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Una cosa te hace falta. Muy bien, has cumplido con todo. Has hecho lo que se te pide, has cumplido ciertamente a cabalidad. Pero una cosa te falta. Despréndete de lo material. Despréndete de lo que hasta ahora es lo más importante para ti, le dice con mis palabras. Entonces, mira qué tremendo. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios el que tiene riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Viene a mi memoria ese momento, cuando el Señor le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y el diablo le dice, sí, te sigue y es apartado y hace lo correcto porque tú le proteges, le bendices, le prospera, nada le hace falta, todo le va bien. Quítale todo, dice, pon tus manos en todo lo que tiene y verás si se vuelve contra ti. Y este es el caso, mira lo que dice. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios en los que confían en las riquezas. No es mala la provisión, por cierto, pero ¿qué es el mayor? Porque la palabra dice que donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Qué es lo más importante? ¿Las riquezas o hacer la voluntad del Señor? ¿Cuándo llegará en ese momento en que pidamos un consejo y el Señor nos hable acerca de las riquezas? Para buscar y hacer lo que es correcto delante de Dios. Porque ¿con quién tratamos de quedar bien? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Somos generosos realmente para los hombres o para Dios? Sobre todo en obediencia. Ahora este caso, mira nuevamente. Cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándoles dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Con mis palabras, entonces, ¿quién podrá hacer la voluntad de Dios a plenitud? Aquellos que dependen exclusivamente de Dios. Cuando enfrentan una necesidad antes de tomar la primera opción o las grandes ofertas del enemigo, piden la autoridad de Dios. Piden un consejo de la palabra del Señor para guardarla y ponerla por obra. Entonces, versículo 28, estamos en Marcos 10, 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto, les digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Mira qué importante. Pedro le dice entonces, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Sí? Ahora realmente, si hacemos un pequeño análisis de nuestra vida, ¿qué hemos dejado por servirle al Señor?
sobre todo cuando se presentan esas necesidades de recibir un consejo y Él nos da un consejo que pareciera contradictorio a nuestros pensamientos. Qué bueno, porque Él sabe realmente lo que nos conviene. Realmente hemos obedecido a sus consejos, sobre todo cuando la palabra del Señor nos dice no hagas, o ve y haz. Lo que le decía Jesús al samaritano, ve tú y haz lo mismo. Pero mira qué tremendo le dice. De cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer o hijos o tierras por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primero. Ahora bien, algunos consejos propiamente que recibimos para aconsejar, valga la redundancia. Mira, se nos dice, la forma en la que nos conducimos nos define, por lo que una observación, por muy bien intencionada que sea, afecta a nuestro ego. Por nuestros frutos somos conocidos. ¿Cómo actuamos? Sobre todo cuando tenemos una necesidad. Hay un cambio radical. Lo decía en su momento. ¿Qué cambios suceden cuando hay necesidad? En su momento, cuando no hay necesidad, hay altivez, soberbia, prepotencia y más. Pero cuando hay una necesidad, se cambia de actitud. Pero sabes, por nuestros frutos somos conocidos. Y sobre todas las cosas con nuestro Padre Celestial. Nada hay oculto a sus ojos. Entonces, mira, lo primero que dice, por la forma en que nos conducimos, la forma que nos conducimos nos define. Lo que una observación, por muy bien intencionada que sea, afecta a nuestro ego. Cuando pedimos un consejo, es realmente para resolver una necesidad o para ser elevados aún más en nuestro ego. ¿Cómo decir lo que realmente quiere decir? Dice, mira esto, qué interesante. Nuestras emociones y orgullo muchas veces interfieren con el mensaje que queremos entregar en nuestras conversaciones, hablando de aquellos a quienes Dios nos ha llamado para dar un consejo. Que no sea lo emocional, que no sea porque lo bien que nos cae, o peor todavía, por conseguir un beneficio fuera de él. Entonces, nuestras emociones y nuestro orgullo muchas veces interfieren con el mensaje que queremos entregar en nuestras conversaciones. Se plantea también esta pregunta: ¿por qué razón con tanta necesidad estamos tan poco dispuestos a recibir consejo? Mira, lo necesitamos. Tengo por convicción que nunca, en el paso por esta tierra, nunca seremos sabios completamente, nunca dejamos de aprender. Y siempre tendremos la necesidad de aprender. No importan los años que tengamos. Cada día necesitamos sobre todo el consejo de la palabra de Dios. Ahora se preguntaba nuevamente, ¿por qué razón con tanta necesidad estemos tan poco dispuestos a recibir consejo? A veces se piensa que todo se sabe, que se es autosuficiente. No, momento, yo no necesito, yo puedo hacer lo que yo quiera. Al final Dios me respalda. Lo creemos muchas veces, que Dios respalda los berrinches, los gustos. Para dar un consejo práctico, lo primero que se debe hacer es prestar mucha atención, sobre todas las cosas. El consejo es, cuando somos requeridos para dar un consejo, lo primero es, oremos. Pidámosle a Dios la dirección, para no hacer, en lugar de hacer un beneficio, que se desea un daño y confundir. Entonces, para dar un consejo práctico, lo primero que se debe hacer es prestar mucha atención, escuchar con interés y tener muy clara la dimensión del problema. Qué maravilloso es cuando se presentan esas oportunidades de dar un consejo. Y lo que viene a nuestra mente y a nuestro corazón y a nuestras palabras es palabra de Dios. Escrito está. La Biblia dice. Qué interesante entonces. Seguimos en estas pautas para aconsejar. Para que nuestra ayuda sea eso, una ayuda, una verdadera ayuda, no podemos actuar sobre pretensiones o suposiciones, pues podríamos estar dando un buen consejo para una situación completamente diferente. Mira qué tremendo. No creer, créame, que no es creer que todos lo sabemos, sobre todo los siervos del Señor. Somos en su momento siervos inútiles.
que realmente necesitamos la dirección de la palabra del Señor para dar un consejo, porque entonces Dios nos respalda. Y entonces no pensar en su momento que todo lo sabemos, que ya por muchos años que tenemos, que decimos leer la Biblia o congregarnos, ya lo sabemos todo. No, necesitamos la dirección y guía de la palabra del Señor. ¿Algo más? Nunca dé un consejo en estado de alteración suya o del oyente. Mira, lo que viene primero para recibir un consejo es estar tranquilo, es estar calmado. Al igual que aquel que va a aconsejar, debe de estar en paz. Me recuerda ese momento cuando el siervo del Señor, Elías, está en la cueva. Y el padre le dice, sal de la cueva. Y pasa el terremoto, el viento fuerte y más. Y Dios no está allí. Dice, cuando viene un silbido apacible, entonces, para dar un buen consejo o recibir un buen consejo, debemos de estar primeramente a cuentas con Dios, en paz. El Espíritu Santo que nos convence de pecado en ese momento nos recuerda las cosas malas que hicimos para pedir perdón y el privilegio para perdonar, para que entonces ese consejo de la palabra del Señor sea vivo y eficaz en nosotros. Ahora mira la expresión en su momento. Quien no haya sufrido lo que yo, que no me dé consejos. Mira lo que decía esta persona, este personaje. Quien no haya sufrido lo que yo, que no me dé consejos. ¿Sabes cuántas veces hemos pasado por momentos tan difíciles, experimentado en nuestra mente, en nuestro cuerpo, aún en nuestra familia, que en su momento es un testimonio para aconsejar? Porque fuimos guiados, fuimos rescatados por el Señor y nos guió en todo el proceso. Entonces, cuando damos un consejo, es avalado por la experiencia. Bien, vuelvo a este punto. Quien no haya sufrido lo que yo, no me dé consejo. Muchas veces creemos saberlo todo. Vuelvo a ese punto. Necesitamos realmente, para dar un consejo y para recibirlo, tener una plena relación con Dios. Cada día. Escuchar con atención sin interrumpir y hacer preguntas pertinentes puede hacer la diferencia. Ahora bien, la condición para quien recibe los consejos: disposición y humildad. Nuevamente, no creer que lo sabemos todo y que necesitamos sobre todas las cosas la disposición para escuchar el consejo de la palabra del Señor. Lo decía en su momento, la respuesta a nuestras necesidades o los consejos que necesitamos están a unos centímetros del piso por nuestras rodillas. Qué maravilloso que al primero que debemos de recurrir siempre es a nuestro Padre Celestial, sobre nuestras rodillas, pidiéndole consejos, porque la Biblia exhorta, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Cuando hay dudas, cuando hay necesidades, y buscamos el consejo de la palabra del Señor, debe de ser sobre nuestras rodillas, en oración. Mira, sigue diciendo, aconsejar es un acto altruista, movido exclusivamente por el interés en los problemas de los demás. Es el deseo realmente de ser de bendición, no buscando lo personal, ni ser motivo de elogio ni de reconocimiento, sino ser sobre todas las cosas un medio que Dios usa a través de su palabra y su presencia para dar un consejo. Qué maravilloso es tomar esto en realidad. Ahora escucha esto, segundo libro de Samuel 16:23. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. Mira qué expresión maravillosa. El pedir consejo de este personaje Ahitofel, dice la palabra, en aquellos días era como si se consultase la palabra del Señor. Qué maravilloso es, dice la Biblia, o en la Biblia está escrito, porque todo está en la palabra del Señor de principio a final. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Los consejos de la palabra del Señor están desde el principio hasta el final de los tiempos. Y ahí está la respuesta, ¿sabes? A todas nuestras necesidades, sean cuales sean. Por eso vale la pena todos los días escudriñar la palabra del Señor, porque cuando vienen esas necesidades, viene a nuestro corazón, a nuestros oídos, sí, el consejo de la palabra de Dios. Qué maravilloso este ejemplo entonces. En el segundo libro de Samuel 16:23, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días
era como si se consultara la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón, siervos del Señor, a quienes en su momento Dios nos envía para dar un consejo, porque necesitan un consejo. ¿Y cuál es nuestra actitud? El enorgullecernos porque sabemos tanto, o el agradecimiento a Dios por ser un medio de bendición. Sabes, es impresionante las personas que se nos acercan para pedirnos un consejo, porque son guiados por Dios, porque Él sabe que todo lo que nosotros hablamos no es de nuestras emociones o de nuestro corazón, sino es guiado siempre por su palabra y su presencia. También qué maravilloso es saber cuando Dios nos envía consejeros, y ese consejero viene guiado por Dios para darnos un consejo. Mira, es impresionante. Extrañamos a algunos de ellos, a quienes Dios ha traído a nuestras vidas para darnos una palabra de Dios, un consejo, una exhortación. Les bendecimos. Jeremías 17:5. Escucha esto. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Qué difícil es, en verdad, buscar el consejo humano carnal por sus consecuencias, más que esperar de la palabra y de la presencia de Dios. Es que están pasados de moda. ¿Sabes cuántos han pagado las consecuencias de un mal consejo? Porque aquellos a quienes acuden saben que van a ahora sí sobrellevarles, a aconsejarles los que ellos quieren ser escuchados, aún con beneficios. Entonces viene maldición sobre aquellos que buscan primeramente el consejo del hombre, de la carne, más que aquellos que buscan el consejo de Dios. Estamos hablando con cristianos, con hijos de Dios. Ahora bien, escucha esto. ¿Qué mejor pedir y recibir un buen consejo de nuestro Padre Celestial? Qué mejor realmente todos los días y en todo momento de necesidad venir a la presencia del Señor y pedir el consejo y tomar el consejo de la palabra del Señor. Santiago 1:6, mira lo que nos dice. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Entonces, cuando nos acercamos a la presencia del Señor, cuando vamos a la palabra por un consejo, tenemos que pedir ese consejo y recibir ese consejo con fe, no dudando. Bueno, el Señor lo dice. Qué impresionante cuando viene una necesidad y viene la palabra del Señor. No es coincidencia. Gloria sea el Señor. En el Padre no existen las causalidades. Cuando Dios nos lleva a leer su palabra y recibimos ese consejo que muchas veces lo hemos experimentado, contrasta o contradice lo que nuestras emociones quieren. Pero qué maravilloso es ver los beneficios de obedecer la voz de Dios y hacer exactamente lo que Él nos aconseja. Entonces, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. Si Dios nos lo dijo, es consejo firme. Voy a buscar otras opciones. Mira, no se debe de hacer y actuar de esa manera. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pregunta algo extraña en su momento. ¿Realmente Dios existe? ¿Realmente Jehová es el único Dios? ¿Qué pensamos de eso los cristianos, los hijos de Dios? Sin duda alguna. Establecido en su palabra y visto alrededor nuestro, en la naturaleza y en todo lo que pasa, Dios existe. Y la exhortación entonces es la fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, hablando hoy, el que se acerca para recibir un consejo, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Mira qué maravilloso. Entonces, Proverbios 8:17, mira lo que el Padre nos dice. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Lo primero, ¿le amamos a Dios realmente?
Cumplimos con el primer mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, espíritu, alma, mente y fuerzas, que nos hace literalmente depender de Él en todo momento y en toda necesidad, esperando con fe en sus respuestas, sus consejos. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Qué maravilloso es entonces cuando viene una necesidad o se pasa por un momento difícil y necesitamos un consejo, ir a la presencia del Señor sin dilación, sin poner excusas, mira esto, sin atrasar lo que realmente, el único lugar donde realmente podemos encontrar un consejo. Salmo 73, 24. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Sabes, nadie puede caminar por este mundo sin la guía de nuestro Padre Celestial, sin el respaldo del Espíritu Santo cuando se tienen dudas. Y mira lo que dice el escritor, Salmo 73, 24. Con tu consejo me guiarás. Dice también la palabra que lámpara es a nuestros pies su palabra y luz que alumbra nuestro camino, la palabra del Señor nuevamente, desde Génesis hasta Apocalipsis. Están los consejos de la palabra del Señor para todo momento de nuestra vida. Y en sus consejos, yo lo digo, no hay pierde. Tu consejo me guiarás, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Salmo 16, 7. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja en verdad. En las noches mi corazón me instruye. ¿Sabes qué maravilloso es estar siempre dependiendo de nuestro Padre Celestial? Porque cuando venga una necesidad y necesitemos un consejo, se abrirán esas ventanas de los cielos para darnos luz y vayamos siempre a lo seguro, con su respaldo. Bendeciré al Señor que me aconseja, en verdad. En las noches mi corazón me instruye. Mira nuevamente lo que dice la palabra del Señor, nuestro Padre, en el Salmo 32, 8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Recordemos siempre que nuestro Padre lo sabe todo, todo lo puede y está en todo lugar. Entonces cuando nos lo dice de esta manera, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Lo digo siempre con gozo en mi corazón. El Padre jamás improvisa. Él tiene preparado para nosotros los mejores consejos que si los seguimos al pie de la letra, veremos la mano de Dios obrando en todos los momentos, en todas las necesidades, resolviendo nuestra vida. Yo te haré saber, leyendo Salmo 32, 8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Mira qué maravilloso. Salmo 119, 24. También tus testimonios son mis deleites. Ellos son mis consejos. ¿Cuántas veces en la palabra del Señor, cuando la leemos, vemos esos momentos tan cruciales que sus hijos y sus hijas pasaban? Momentos de necesidad como Job. Momentos difíciles como Isaías, Elías, como el mismo Jesús. Pero ellos siempre estaban guiados y respaldados en el Señor. Entonces, mira lo que dice la palabra. Salmo 119, 24. También tus testimonios son mis deleites. Ellos son mis consejeros. La expresión en su momento, qué maravillosa. Cuando viene un problema, un conflicto, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo actuaría Jesús en mi lugar? Y vamos a la palabra del Señor. Y lo primero que viene a nuestra mente, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para su alma. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les vendrán por añadidura. Mira qué maravilloso es llegar a esos puntos tan importantes. También tus testimonios son mis deleites, ellos son mis consejeros, dice la palabra del Señor. Qué maravilloso.
Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿De quién hablaba o de quién habla realmente esta profecía? De Jesús. Entonces, si necesitamos, mira esto, un buen consejo. Mira Jesús, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿O qué hiciste tú cuando pasaste estos conflictos, estas necesidades? ¿O qué harías? Porque lo dice la palabra. Porque un niño nos ha nacido, Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces no hay mejor lugar, te lo digo de esta manera, para un consejo que ir a la presencia del Señor. Echar mano de la vida eterna, nos exhorta la palabra. Pedir ayuda. Y sabe, dice la palabra que muchas veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Qué maravilloso es entonces echar mano de la vida eterna. Pedir ayuda al Espíritu Santo para recibir un consejo, para escudriñar la palabra del Señor y hallar los consejos de la palabra del Señor. Pedirle ayuda a Jesucristo, Admirable Consejero. Jeremías 32:19. Mira lo que dice la palabra del Señor. Grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. ¿Hablando de quién? De nuestro Padre Celestial, de Jehová el único Dios. Jeremías 32:19. Grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. Dice también la palabra del Señor. ¿Tienes falta de sabiduría? ¿No sabes qué hacer? Pídasela a Dios, pídesela a Dios. Pidámosle sabiduría a Dios. Antes de enfrentar, antes de tomar malas decisiones, para ser bendecidos. Salmo 33:11. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Un consejo de la palabra del Señor, de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo, el consejero, del Espíritu Santo, nuestro ayudador, permanece para siempre y será testimonio para nuestras generaciones. Proverbios 19:21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Muchas son las opciones, por decirlo, para recibir un consejo, para dar un consejo. Pero siempre buscar el consejo de la palabra del Señor. Y ese entonces nos ayudará, nos resolverá. Y Proverbios 8:14. Mío es el consejo y la prudencia. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mío es el consejo y la prudencia, yo soy la inteligencia, el poder es mío. Mira qué maravilloso, nuevamente hablamos el día de hoy de buscar el consejo de la palabra del Señor, de buscar el consejo de nuestro Padre en todo momento. También no solamente cuando pasamos problemas difíciles, sino cuando hay dudas, cuando hay temores. Y aquellos a quienes Dios nos ha dado el privilegio de aconsejar, buscar todo el tiempo la comunión con Dios. Y antes de dar un consejo, pedir el respaldo de nuestro Padre, para que todo lo que aconsejemos sea de acuerdo a su palabra y Él nos respalde. Porque recordemos una vez más que de todo lo que hablemos daremos cuentas. Entonces, la disposición para recibir el consejo de la palabra del Señor. Humildad. Al igual que el consejo que viene de parte de Dios a través de nosotros debe de ser guiado siempre, sobre todo por su palabra, por su presencia. Por eso es importante que cada día busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, le busquemos a Él, oremos antes de emprender, antes de tomar una decisión y buscar el consejo de la palabra del Señor. Y aun cuando escuchemos un consejo, contrastarlo y filtrarlo con la palabra del Señor. ¿Es bíblico?
La Biblia lo dice, lo respalda nuestro Padre para hacerlo, porque entonces en todo lo que hagamos saldremos en victoria. Padre, te damos gracias por este privilegio de recibir cada día el consejo de tu palabra. Escrito está que aun cuando andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos temor alguno porque tú estás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infunde confianza. Preparas la mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Unges nuestra cabeza con aceite, nuestra copa está rebosando. Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa que cada día nos instruye, nos ilumina y nos aconseja para que en todo lo que emprendamos salgamos en victoria. Te pedimos, Espíritu Santo, que cada día, cuando tengamos necesidad, en cada momento que necesitemos un consejo, no lo busquemos fuera de la palabra y la presencia de Dios, porque entonces traerá problemas y confusiones a nuestras vidas. Te pedimos también, Señor, por aquellos a quienes tú has enviado para ser de bendición, por aquellos a quienes has puesto para dar consejos, Señor. Que cada día, Señor, nos postremos sobre nuestras piernas para clamar e interceder por tu misericordia y ser de bendición. Quitar todo emocionalismo, todo pensamiento mundano, carnal, diabólico de nosotros. Para que se da, Señor bendito, un consejo sea siempre basado en tu palabra, en tu misericordia. Te damos gracias también, Espíritu Santo, porque muchas veces no sabemos cómo pedir, pero tú nos aconsejas de cómo pedir, cómo conviene, e intercedes por nosotros. Gracias, Jesucristo, también. Gracias, Jesús, porque tú eres un maravilloso consejero. Nos modelaste una vida llena de bendiciones, de promesas, siempre de la mano de nuestro Padre Celestial, porque solamente así estaremos todo el tiempo, de bendición en bendición, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos. En el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén. Amén y amén. Salmo 33:11. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Así que cada día que necesitemos en su momento, busquemos a nuestro Padre Celestial. Escudriñemos la palabra del Señor y recibamos y pongamos por obra, porque entonces todo nos saldrá bien. Bendiciones.